Chilaquil Producciones presenta La Roulette. Bienvenidos a Lunes de Opinión. Para esta semana la ruleta nos puso como reto una de las películas más esperadas del año, Mank. Es una película biográfica de drama de Estados Unidos que se estrenó en diciembre del 2020 en la plataforma de Netflix. Narra la historia de Herman Mankiewicz, quien escribió el guión de una de las películas más famosas del cine, Ciudadano Kane, estrenada en 1941 y dirigida por Orson Welles. La película está dirigida por David Fincher y está protagonizada por Gary Oldman y Amanda Seyfried. Fincher nos lleva a un mundo cinematográfico de los años 30 con una película en blanco y negro con una amplia gama de escalas de gris y una excelente banda sonora compuesta por nada más que Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails. Sin más, pasemos a la reseña. Recuerden que tiene muchos spoilers. Amigos, bienvenidos nuevamente a La Roulette. Los saluda su amigo Chio Guante. Como sabrán, pues nos tocó una película muy especializada que se llama Mank. Pero antes de entrarle a la reseña, les presento nuevamente a mi amigo, colega, hermano Ed Jiménez. Fuerte aplauso. Aplauso. Sí me cambié de ropa para esta. ¿Cómo estás, amigo? Bien emocionado por la crítica que se viene. Está fuerte la película, ¿eh? Está muy fuerte, está fuerte. Amigos, ¿sí? Antes de que empecemos, acuérdense que tiene muchos spoilers. Es una película nueva, reciente, que acaban de subir a Netflix. Entonces, si no la han visto, pues échensela en Netflix. Y pues aprovechando, pues también, si pueden, vean una película muy clásica que pues tiene que ver con esta, que es el Ciudadano Kane. Sí. Y por favor échensela también para que más o menos entiendan un poquito el contexto, porque de repente hay cosas que si no estás en el contexto de qué va, creo que te puedes perder y hasta te puede parecer un poquito aburrida la película por este tema. Pero si ya la vieron, si ya ubican a los personajes, más allá dentro de la película, la gente que hizo esa película, pues más o menos les va a guiar. Si no lo han hecho, les recomendamos que lo hagan, para que antes de decir, qué de hueva la película, qué de hueva. Así es. Muy bien, amigo. Pues entonces, ¿qué te parece si empezamos? Cuéntanos de qué va la película de manera general. Pues mira, de manera general, y lo que vemos en el tráiler es, hablan de un personaje que se llama Herman Mankiewicz, mejor conocido como Mank, él así pide que lo nombren, y era un escritor del New York Times, era escritor e intelectual, y pues de pronto vio que el dinerito estaba en el guión y en la industria cinematográfica, que ya estaba como en esa época. Estamos hablando de los 30s, ¿no? Estamos hablando de un Estados Unidos que el mundo está a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial. La película ya se hace referencia a Hitler, a los nazis y a la Alemania que estaba por empezar a emerger con su Tercer Reich. Y pues bueno, ya la industria del cine ya era capitalizada, ya había una industria, ya estaban estas grandes cinematográficas, ya o sea, en la película podemos ver cómo hablan de Warner, de Metro-Goldwyn-Mayer, de Paramount, y pues este tipo se convierte en guionista y empieza a trabajar me parece que Paramount, ¿no? Entonces lo que te habla el tráiler es cómo él pues es un alcohólico, es bastante atribulado el tipo, es un tipo que tiene muchos problemas, es cínico y de pronto se ve enfrascado en ciertas situaciones que lo llevan a tener como última labor hacer el guión para el Ciudadano Kane. Exacto. Entonces ahí tiene que lidiar él con varios demonios internos y externos para lograr este cometido y pues tener ahí como su camino del héroe, ¿no? Dentro de Exacto. Ese es a grandes rasgos de lo que va la película. Es correcto, ¿no? Amigo. Como tú lo mencionas, pues bueno, él fue uno de los guionistas. Bueno, fue el guionista principal, pero no lo trataron así. Allá abordaremos ese tema. Y hablamos de la película del Ciudadano Kane, que pues si no lo saben, pues no lo sabían, seguramente sí, porque ya muchísimos años, es una de las películas más famosas del cine. Actualmente han cambiado mucho los cánones. A ti siempre te gusta usar esa palabra de canon. Han cambiado mucho y posiblemente a mucha gente diga, no está tan grandiosa, lo mejor, pero en su momento lo fue. Que pues innovó muchos
no solo en el guión, sino también en la forma en que el director presentaba las imágenes. De repente, o sea, realmente muchos la consideran como una película avanzada, y por algo completamente diferente la forma que le hicieron, y por eso fue una película muy buena y muy famosa. Entonces hablamos de Mank, así nos referiremos de ahora en adelante a este muchacho, que pues participa en el guión y le dicen que tiene la libertad creativa de hacer lo que quiera, ¿no? Y básicamente como que se empieza a basar un poquito en el personaje de uno de los grandes de los que acabas de mencionar, ¿no? Que era se pide Hearst y él era como un magnate de los medios, ¿no? Así lo refieren, como magnate de los medios, porque eran de estos tipos que ya le empezaban a meter a todo tipo de industria. Entonces es más o menos como un equivalente a Murdoch, que hace tiempo fue como el magnate de los medios porque tenía Fox. Uh-huh. Y pues si lo vemos aquí, pues digamos un Salinas Pliego, un Emilio Azcárraga, ¿no? Tiene un tipo multimedios y que pues bueno, pues obviamente como tiene este emporio de medios, pues ahí está metida su opinión y de pronto las plumas tienen que estar comprometidas a la causa o a los intereses ideales de este magnate. Exacto. Y bueno, antes de meternos más en la película, pues el director, pues David Fincher se llama, ¿verdad? Sí. David Fincher es el que dirige la película, es un muy buen guionista, ha tenido muy grandes películas. Yo recuerdo principalmente, como todos lo hemos visto, por ejemplo la del Club de la Pelea, que creo que es de sus más famosas. ¿Qué otras películas, amigos, te han gustado de Fincher? La verdad, aunque no soy usuario ni fanático, es la de Red Social, de Facebook, muy buena. Aparte esa de Facebook tiene un dato curioso que justo esa película salió creo que un año después de que falleció Michael Jackson, y Michael Jackson era el dueño del catálogo musical de los Beatles, y es la película de esta época moderna de cine, o digamos de los 2000 para acá, que tiene una canción de los Beatles. Mira. Un track. Porque ya como ya estaba liberado, pues ya luego aprovechó David Fincher, que se y dijo, pues venga. Venga. Y en este caso, esta película dicen que la escribió su papá de Fincher. Inicialmente el guion lo escribió su papá de Fincher, sí. Y después él le fue dando ahí algunas retoques, ¿no? Para que quedara tal cual. Y como ya lo platicamos, pues es la vida de este muchacho, ¿no? Que bueno, se enfrentó a muchas cosas, ¿no? Que nos fue dejando de poco a poquito en la película. Entonces, una de las principales situaciones que empieza a establecer es las condiciones, ¿no? Las condiciones en las que los guionistas tenían que trabajar en ese entonces, que eso me resultó muy interesante. Básicamente, una de las principales cuestiones que refleja la película es que Mank acababa de tener un accidente automovilístico y le dijeron, güey, pues tienes un contrato, güey, ¿no? Y ahora sí que la chamba es la chamba. Básicamente estaba en una cama, le pusieron una chica que, por cierto, ya lo platicamos, fuera de cámara, muy guapa. Muy guapa, Lily Collins, que es buena actriz, ¿no? Yo la he visto como en otros papeles. Creo que lo más famoso que tenía hasta ahorita es una serie que a mí, la verdad, vi 2 capítulos y no me gustó. Creo que es muy girly, que creo que se llama Emily en París, que también es una producción de Netflix. Sí. Pero sí es como una serie muy girly y creo que ahorita sí tiene como mucho hype con las chicas, ¿no? Porque sí fue como una serie exitosa con las mujeres. Pero es muy buena actriz y aparte es muy guapa y tiene como esa estética de los 30, porque estamos hablando de esa época, ¿no? O sea, todo lo que sucede en la película deben ser como 5 o 6 años dentro de los 30, es como 32 al 36, más o menos, todo lo que va sucediendo. Todo lo que va sucediendo antes de que suelten la película. Y bueno, está con esta chica y ella pues le dicen que es experta para la mecanografía, que lo puede hacer rápido. También no me acuerdo si es mecanografía o lo escribe, pero es rapidísima para hacerlo. Entonces ella le va a echar la mano mientras él está con sus yesos y todo acostado. Y pues desde ahí ya empezamos a ver, ¿no? Un poquito lo que quiere reflejar Fincher con el tema de ok, fue una gran obra, pero ¿qué onda? ¿Cómo trataban a las demás personas?
estaban relacionadas, porque hasta donde yo tengo entendido, pues, no sé, ha de haber sido como por los 60, algo así, que ya se le empezó a dar más crédito a la gente que estaba alrededor de una película, ¿no? Regularmente, Sí. antes de eso, no me acuerdo cómo le llamaban, tenía un término, pero era que el director era el maestro, el director era el todopoderoso, se llevaba casi todos los créditos de las películas, entonces creo que aborda muy bien ese tema y lo refleja empezando por esta parte, ¿no? Que está acostado a tener un accidente, pero hay un contrato con estos grandes del cine que dijeron, güey, tú ya firmaste el contrato y ahora mira, te apuras, papito, no importa que estés ahí acostado, Exacto. échale Y que ganitas, seas alcohólico. y sobre todo que seas alcohólico, que tengas tu problemita, ¿no? Sí, no, porque sí es un alcoholicazo, ¿no? O sea, Sí, es que cañón. es como, o sea, hablando del personaje, o como lo interpreta, porque también hay Gary Oldman, que es quien interpreta a Mank, gran actor, de verdad. Sí. O sea, desde el principio te olvidas de que es Gary Oldman, al que has visto en Batman, al que has visto en Quinto, al que has visto, tiene un montón de películas, por ejemplo, él estuvo en Drácula, ¿no? Él es Drácula, ¿no? Sí, estuvo en Drácula, era el del peinado invertido, como diría un Exacto, el del peinado invertido. Y es un gran actor, neta, de verdad. O sea, el personaje lo compras desde un principio y le crees todo desde un principio. Y como te lo presentan, es un tipo cínico, ¿no? Es cínico y alcohólico. Entonces, es este tipo que todo el tiempo juega con el humor y a través del humor hace su crítica. Entonces, siempre parece que habla a la ligera y que siempre está de carrillero, pero al final dice unas cosas que pues a la gente le incomodan y a la gente le molesta, pero como todo lo maneja con humor, a veces no lo toman en serio, ¿no? O sea, el tipo es muy listo, es muy vehemente en sus comentarios, pero como siempre lo dice con un tono sarcástico y cínico y se comporta todo desfachatado, la gente no lo toma muy en serio y lo piensa poco comprometido con las cosas, ¿no? Como un tipo que va como a la ligera. Y sí también lo muestran un poquito al principio así, ¿no? Sí, establecen su personaje como esto, ¿no? Como esta persona que no sé, o sea, tiene ese doble papel, ese doble rol. De entrada, pues sí, o sea, es muy inteligente, como dices, es un gran escritor. Por otro lado, siempre está su otro fantasmita, que es el alcohol, que pues ahí a veces le juega malos momentos, ¿no? a lo largo de su relación con los demás, y que de hecho, o sea, desde mi punto de vista, a mí me parece un gran personaje, y creo que eso no lo hace genial, sí, a veces hace incómodas las situaciones con las demás personas. Exacto. Pero porque había una etiqueta, ¿no? Había un comportamiento, había esto que ya dijimos. Otro de los momentos que ya empezamos a ver más esta diferenciación es cuando están filmando la película y llega la filmación y está Elvie Meyer con otro que no me acuerdo quién era, y le dice, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que anda ahí, no? Le dice el otro, es un guionista. Es Cri-Cri. No es Cri-Cri, es un guionista. Es solo un guionista, ¿no? Entonces ya desde ahí empiezan a marcar esta como diferenciación entre, mira, aquí hay un elite. No solamente era un tema de directores, o sea, también era un tema de productores. Entonces la industria, pues los productores decidían qué entraba y qué no entraba a las películas, y pues obviamente los directores eran ahí uña y mugre, y ellos eran los que decidían, y los demás, todos los demás eran como un accesorio, ¿no? Para las películas. Algo que hemos notado con el paso de los años, como te decía, como han cambiado los cánones, ahora entendemos la importancia de un guión en una película. Ya podemos ver que si un guión no está bueno, te pierdes, ¿no? Y por muy bonita y por muchos efectos especiales que tenga, si el guión no está interesante, no tiene estas subidas, estas bajadas, estos encontronazos o esos giros de tuerca que a veces nos vuelven locos, pues no tiene caso, ¿no? Y en esa época el director se llevaba y los productores llevan todo el crédito de esta parte. Entonces creo que esa parte está muy interesante. Sí, que justo ahí, con lo que dices, o sea, ese sería como, hablando del tema técnico, y sin clavarme en él, pero justo es como otro de los detalles que tiene la película. Creo que la película, número uno, cuando la vean, está filmada, o si ya la vieron, esperemos que ya la hayan visto, está filmada
como si fuera una película de los 30. De hecho, en varias escenas se alcanza a ver como estas manchas. Eso me encantó. Filme, eso está, por ejemplo, todo está por actos. Ajá, que tiene esas manchitas. Cigarro, ¿no? ¿Cómo le llamaban? Manchitas de cigarro. Y fíjate que justo en lo que mencioné hace rato, hace poquito vi, precisamente por estar viendo Prime, tienen el club de la pelea de él y le da mucha importancia en esa película de las manchas de cigarro, porque justo en esa película Tyler Durden explica que esos eran los cambios del rollo, ¿no? O sea, las películas tenían rollos en ese entonces y él tenía 2 rollos, lo ponías en uno y luego lo ponías en otro, entonces te iba anunciando, y esa manchita significaba que ahí entraba otro rollo, ¿no? Y que era la continuación de la película. Y decían que era imperceptible. Afortunadamente, como en el club de la pelea, en esta vez no salieron penes. Exacto. No hay penes aquí. Hay un par de senos. Y eso fue un gran detalle que le agregaba estas señas del cigarro que van mostrando estos circulitos que ves en la parte de arriba, que son los cambios del rollo. Y también leí por ahí que precisamente él lo filmó digital en alta calidad, pero que dañó el rollo, así lo aplastó, precisamente para alcanzar esta calidad. La textura, para alcanzar esta textura de los 30, y para mí la verdad es que esa parte sí me pareció una genialidad. O sea, realmente sí sientes que estás viendo, digo, en algún momento hablaremos de Roma, pero creo que esta sí fue una cosa muy bien hecha, ¿no? Ajá, es que no, justo iba a ese punto, que por ejemplo aquí vemos estas manchas y vemos esta técnica que está filmada a la usanza, pero no es solo como la parte técnica de cómo lo vemos, porque cuando empieza incluso los títulos y los créditos se ven como cuando veíamos las películas a blanco y negro. Pero también hay otra cosa, que justo como dices con Roma, esta película a la gente que le gustó mucho Roma no le va a gustar y le va a enfadar, porque esta película justamente es lo contrario a Roma. Esta película de lo que va es del guión y el diálogo. O sea, esta película no busca hacer estética ni busca la imagen. Entonces, lo que me gustó fue el homenaje que le hacen, porque justo en esa época, y hasta incluso lo mencionan en la película, están entrando a la era sonora del cine. Entonces, aquí se ve que Fincher es un apasionado de esa época, es un apasionado de lo que estaba haciendo, y el güey lo que hace son diálogos. O sea, tienes que estar muy atento. Es una película que si no la agarras en buen tono, si estás cansado, pues véanla con tranquilidad, con apertura, se pueden hartar porque es de mucho diálogo y mucha historia, y aparte está filmada como esas películas en que, o sea, todas las películas siempre son filmadas en actos, pero aparte esta la maravilla que tienes, que son los actos. O sea, tenemos 3 grandes actos y todo está por escenas. Entonces, escenas muy largas o escenas muy pequeñitas, y lo grande es que justo como cuando veíamos películas a blanco y negro, todas las escenas cuando terminan siempre viene un fade out, ¿no? Siempre viene como el apagón de luces negros y comienza la siguiente escena. Pero esa parte es muy muy buena, y justo es lo distinto, porque Roma buscó como esta estética y buscó mucho como el del tema sonoro y el de la recreación, y si bien aquí también está muy bien recreado, se valen mucho más del diálogo y de la historia, y de contar una historia en específico de alguien, y lo logran. Entonces, o sea, sí, no es tan... Ese me parece que la esencia del cine. Exacto. O sea, si el cine es imagen, también tiene que valerse de un muy buen guión y buenos diálogos. Claro, y justo eso, o sea, yo siento que en esta película sí te trasladan a esa época. Eso es lo maravilloso del cine, ¿no? Que te lleve a otras etapas, como tú lo decías en el capítulo anterior, cuando viste Volver al Futuro, te llevó por momentos a esta época de las secundarias viejitas de Estados Unidos, y después te llevó a un futuro que en ese entonces así lo proyectábamos. Pero realmente lo proyectábamos, realmente esperábamos que el futuro fuera así. O sea, realmente decíamos, huevo, o sea, patinetas voladoras, y así, ¿no? Te lleva ahí eso, exacto. Te lleva a ese punto. Y yo creo que esta película también lo logra, porque las escenas están muy bien cuidadas, y la música también es muy buena. La música también... ese es otro detalle. Otro detalle que te iba a decir, que también desde Red Social,
ese güey, David Fincher, creo que desde antes, pero donde los consolidó, incluso ganaron un Oscar. Sus músicos de cabecera son Sigur Rós y Trent Reznor, que son forman parte de Nine Inch Nails. Sí, son Nine Inch Nails. Nine Inch Nails. Atticus Ross y ¿sí es Sigur Rós o Atticus Ross? Y No, Trent pues, Reznor. Esos son los músicos y de hecho aparecen ahí en los créditos y también musicalizan esta. Entonces tienes una red social donde musicalizan pues algo actual, ¿no? O sea, la época en que Zuckerberg hizo Facebook, y ahorita los tienes haciendo esta musicalización en donde realmente parece que estás los 30, sí, parece que estás un domingo en casa de tus abuelos. 90 años atrás, ¿no? Exacto. Sí, está increíble, o sea, realmente cuando te sientas y le empiezas a ver, y también, por ejemplo, había escenas, como por ejemplo la de antes del accidente, esta típica escena que van manejando, o sea, que recuerda, son muchas, esas escenas las utilizaban en esa época, o sea, que tienes la toma atrás de ellos y se ve el cochito convertible, las cabecitas, y se ve ahí el marco de la ventana principal, de la de enfrente, y parabrisas. Y ese tipo de escenitas eran como que súper clásicas. La verdad es que en ese aspecto creo que excelente, ¿no? O sea, yo diría que excelente. O sea, en el aspecto visual, en el aspecto de la música y de hacer las cosas que pareciera como una película de los años 30, creo que eso lo logró perfectamente, ¿no? Sí, también el cast, ¿no? O sea, Gary Oldman se ve de esta época. Lily Collins, como dijimos, tiene esta estética como de, o sea, estos dos tipos de mujeres que veíamos en las películas de los 30, que está la chica de pelo negro y que todas son como estas mujeres muy delgadas, espigadas, con cuellos altos, ¿no? Que se ven... Faldas largas, ¿no? Que se ven aparte naturales, pero esto lo voy a decir, o sea, voy a explicar este punto para no tener problemas. Naturales en el sentido de que, pues bueno, ahora pues sabemos que hay, ¿no? Otra estética, hay ciertos avances médicos, que de pronto hay actrices que no tienen retoques para verse más jóvenes o para perfeccionar algunas facciones, y estas mujeres naturales. Entonces, la otra actriz que digamos coprotagónica es Amanda Seyfried, que también tiene toda esta estética, ¿no? Es como esta clásica rubia del cine de los 30. Ahorita, a ver, Marion Davies, ¿no? Se llama. Marion Davies, ajá, que era la esposa de Nate. Exacto. Que tenía, también ahí muestra muchas cosas muy de la época, con esta chica que también es muy buen personaje, de Amanda Seyfried, pero que refleja esto, ¿no? Esta época en la que era una persona que perspicaz, inteligente, y hacía comentarios, también podían llegar a ser, y por eso tenía una buena relación precisamente con Mank, porque los dos eran como, así como tú dijiste, sí, eran ácidos, pero la época pues no permitía que esta actriz pudiera hacer esos comentarios frente a otros hombres, y se tenía que estar disculpando, ¿no? Porque decía, ay, a lo mejor yo estoy loca, ¿no? A lo mejor estoy equivocada, ¿eh? Y se tenía que disculpar. No lo tenía que hacer porque pues, era hombre, pero pues ahí tuvieron ahí una especie de conexión que estaba interesante, ¿no? Y también, o sea, muy bien llevado ese personaje, y seguimos reflejando esa época, ¿no? Que eran otros tiempos y que, pues, aunque había que parecía esta rubia tonta, pero tenía muy buenas ideas, tenía a lo mejor una mejor percepción, sin embargo, pues también era parte del círculo alto y tenía que cumplir con ciertos, ¿cómo se llama? Tenía que ser, ¿no? Amable, tenía que ser... Exacto, había este machismo y este estereotipo a la mujer y este desdeño a su figura, ¿no? Creo que durante la película se ve también eso, ¿no? O sea, creo que de manera intencional también, a pesar de que forman parte importante, siempre están como en segundo plano, ¿no? Claro. Justo como las marcaba la época. Exacto. Y estaban bien definidas las reglas de etiqueta, ¿no? O sea, sí. Cómo comportarte, que si decías un comentario inapropiado, pues te tenías que disculpar inmediatamente, ¿no? Y ese era el contraste que le daba Mank, que él, pues, dentro de su alcoholismo y su personalidad, pues él durante todo el tiempo iba soltando comentarios
eh, les dejaban pensando, pero al mismo tiempo siempre le estaban recordando su lugar, ¿no? Que eso era lo interesante, ¿no? Que siempre fue ahí como que, mira, sí eres muy inteligente y todo, pero aquí los que mandamos somos nosotros. Todo el Exacto, tiempo se lo porque fueron él marcando. jugaba con esa inteligencia, ¿no? Para ser así de cínico y muchas veces su personalidad, porque era un cínico y como buen cínico pues tiene que ser carismático, ¿no? Porque a nadie le caen bien los bocones, dicen por ahí. Exacto. Como frase muy clásica y pues sí, o sea, el güey era carismático y caía bien porque era muy listo y sabía también en qué momento, también tenía ese termómetro, salvo cuando se le iban sus copas era cuando ya desvariaba, pero si no sabía muy bien medir las situaciones, Sí, saber en qué momento decir las cosas, ¿sí, no? claro. También está el personaje de la esposa que pues, es una chulada porque ahí sí ya es totalmente reflejo de esta sociedad, o sea, una esposa que le aguanta todo, Sí, que lleva años con él, que no tiene ninguna opinión, que lo quiere incondicionalmente y no solo eso, que dentro de la película pues hay ciertas situaciones y cómo figura ella que pues es como esa figura clásica de pues cómo era una mujer en esa época, ¿no? ok, sí. Era como también un poquito su ancla, ¿no? Porque, como tú dices, a veces se dejaba llevar un poquito, como que ella era la que más o menos le ponía el termómetro de, mira, estás bien, pero ya te estás pasando, ¿no? Sí. Entonces, también hablamos en esta película también tocan un poquito el tema de la crítica de que ya empezábamos a ver estas cosas, como tú dices, los magnates empezaban a hacer inferencia en los temas políticos, ¿no? Porque se dice que en esa época, pues, estos cuates en sus películas, cuando tú ibas a ver una película de ellos, te metían ahí una publicidad falsa, pero ellos la metían como si fuera una noticia verdadera acerca de algún candidato para que tú te fueras perfilando, ya le dieras preferencia, pero también ahí es un ligerito toque a esa crítica de decir, miren, en esta época también ya empezaba a surgir este tema donde los medios influenciaban un poquito a la gente y te digo, en este caso pues no lo hacían de manera masiva, pero tú ibas a ver una película y te llevabas ahí un video que era falso, pero ya te empezaba a inclinar hacia, no vayas a votar por este güey, ¿no? Entonces de alguna manera u otra ahí hay una parte donde hacen por ahí una apuesta, como que los otros ya muy seguros de no, va a ganar este cuate y el otro, no, te apuesto, porque también ese era uno de los temas que también sabían. Exacto. Y es que ahí justo la película, por eso es que los invitamos a que la vean, tiene muchas lecturas. Tiene la lectura de la anécdota, de ver cómo era el contexto de los 30, pero también tiene esta lectura de, o sea, si nosotros nos ponemos a ver qué acaba de pasar en Estados Unidos este año, tenemos un tema de fake news, que lo mencionan en la película, con lo que dices, ¿no? O sea, empezar a utilizar actores, a extras y a gente de la producción y personas, trabajadores de la industria cinematográfica que no salen a pantalla o que no eran tan conocidos, para empezar a manipular la opinión pública. Y también tenemos esta gran disputa que desde los 30 para acá, los Estados Unidos no ha podido soltar, que es capitalismo contra comunismo. Entonces, la manera más rápida y más segura que tiene gran parte de la política norteamericana para tener sometido o para tener en polarización a su pueblo es esa discusión. Un político llega y con cualquier cosa que proponga que sea un tanto revolucionaria, un tanto polémica, socialista, comunista, sin hacer diferenciación de qué es, y justo en la película explica, ¿no? Que es un comunista, son dos cosas distintas, y lo explican, y justo desde ahí empiezas a ver cómo se está gestando ese miedo y ese resquemor, y cómo pues no dejan a la gente escuchar, no dejan a la gente pensar. Desde un principio llegaron personas a decirte por sus intereses que eso estaba mal, pero ni siquiera sabes si está mal, ¿no? Exacto, no es como influenciar, ¿no? Uh-huh. Sí, y sí, como tú dices, o sea, tiene muchísimas lecturas, está muy interesante, y bueno, pues realmente es una película que hace mucha diferenciación en este tema desde dentro del cine, cómo lo van
cómo lo van influenciando y cómo van guiando las cosas que él tiene que hacer y cómo esto le va afectando de poco a poquito, ¿no? O sea, cada vez va aumentando su alcoholismo, cada vez se va sintiendo un poquito más alejado de lo que cree y de lo que va correcto. Entonces, otro de los temas que pasó, que fue el hecho de todo esto, fue que precisamente eso, cuando él empezó a escribir el guión, él negoció con Orson Welles, que es el director, ¿no? Fue el director de la película. Y ellos habían hecho ahí como que habían estipulado que él no se iba a llevar ningún crédito. Él iba a escribir el guión, nada más. Pero precisamente cuando empieza a cambiar y empieza a darse cuenta de todas estas situaciones, Mank decide cambiar su opinión y dice, no, ¿sabes qué? Si quiero mi crédito, si quiero que diga que yo escribí esta película, ¿no? Sí. Y ahí empieza a entrar con todos estos conflictos con estas personas, ¿no? Que le empiezan como que de poco a poco a poner su lugar y pues, inclusive lo etiquetan como bufón. Eres el bufón, y ahí empiezan las críticas un poquito más fuertes de la sociedad alta hacia él, ¿no? O sea, de los magnates, de los dueños. Güey, tú eres, no se te olvide que eres un instrumento, y esa parte también está muy, muy interesante, ¿no? Sí, porque justo es, o sea, ahí el tema es cómo él está haciendo una crítica y una parodia de este magnate al que conoció y del que algún momento fue amigo o fue conocido y fue su bufón, ¿no? O sea, fue una persona que en cuanto la conoció, justo este magnate siempre lo empezó a poner al lado suyo en la mesa y le empezó a dar muchos privilegios, y justamente hay una parte donde le explican así como el de no te creas que estás aquí por ser genial, sino porque también cumples una función de bufón y estás para tener a la corte, ¿no? Y al rey. Entonces también tiene esa lectura de cómo pues él también tiene su recorrido del héroe, ¿no? O sea, al final es un tipo que toda la película estamos viendo que no tiene ninguna intención o no tiene ninguna pretensión, pero de pronto empieza a caer como en estos reality checks, en lo que se empieza a dar cuenta que, o sea, te dicen un poco que, digamos que este ego o soberbia del escritor lo lleva a pedir crédito por su guión porque es lo mejor que ha escrito. Y él en algún momento de la película menciona que quiere su crédito y que lo está haciendo a pesar de que sabe que va a afectar a personas que en algún momento fueron allegadas a él por dejar una huella en la historia. No se lo toman a cierto y lo toman como una broma, pero creo que es de las pocas películas de las que se sigue hablando y que en academias de cine se sigue viendo como una película casi de texto obligado, ¿no? Para que tú sepas de qué va el cine. O sea, cualquier cineasta la tuvo que haber visto. Exacto. Digo, salvo los de películas, claro. Y hasta esos güeyes yo creo que la vieron, ¿eh? Yo creo que sí a ver esa película. O sea, sí es obligada para conocer la historia, porque justo con lo que decías de esta reivindicación que tiene, pues digamos, este gremio de escritores, hasta antes de esa película y también todavía junto a esa película se habla de Orson Welles porque antes las películas no habían directores. De hecho, el cine de arte como surge es porque o sea, la primera vez que se habla de cine de arte son películas que se exhiben en un cineclub de arte, que así se llama en Francia, y por eso le empiezan a decir cine de arte. Y el cine de arte es cine de autor, y el cine de autor es que tú veas que hay un guionista, un director, y que cada vez que ves una película dices, ah, claro, o sea, si ves una película de Woody Allen dices, o sea, si nadie te dice de quién es, la ves y dices, ah, esta madre es de Woody Allen, o alguien que hizo con Woody Allen, porque tiene todo un estilo de filmar, de dirigir, el guionismo, los chistes, las situaciones, los diálogos, siempre te recuerdan a alguien. Entonces, Orson Welles es de los primeros que la gente identifica como, porque, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, creo que tuvo como 5 directores. Si eran reemplazables, era como de, claro, sí, sí. Este güey ya no está dando resultados, mete a otro. Exacto. Y también iban sobre la marcha. Entonces, este es el primer guión de cine que es muy extenso y que aparte también otro detalle. Te muestran cómo los magnates de los medios y de las cinematográficas tienen subestimados y tienen sobajados al público. Entonces traen como esto que nunca se ha quitado. O sea, basta comprender un día la televisión en Azteca o en Televisa. Nunca se les ha quitado y nunca se les va a quitar de pensar que somos pendejos. Entonces,
lo prendes y son contenidos absurdos, mal hechos, muy pocos hay con calidad, y es porque ellos piensan así como de, güey, ¿qué va? O sea, la señora que prende la tele, ¿qué vas a ver de Shakespeare, güey? ¿Qué vas a ver de Heidegger, güey? Ponle a 3 morras y a 2 güeyes mamados gritando en las mañanas, gritando señora bonita, y van a ser felices. Los medios no están para educar, la televisión y el cine no están para educar, a pesar de que hay películas que son piezas de arte y que siempre la literatura ha estado muy ligada con esto. Entonces sí, no son para educar, sí, a lo mejor hay un sector de gente que quiere ver algo livianito y que no le interesa, que por ejemplo esta película no les va a interesar, pero también esto ha sido porque siempre esos magnates han tenido esa idea. Entonces, cuando él también está con esta intención de hacer este guión, lo primero con lo que lo quieren bajar es con el de, güey, ¿quién va a hacer caso? O sea, tú porque leíste a Shakespeare, pero pues nadie lee a Shakespeare, güey. A nadie le interesan esas referencias, nadie las entiende. Eres de hueva, güey. Nada, otra cosa. ¿No? O sea, y también las juntas que ves, pues son así como de, hay que hacer una película, y si propones una película que tenga otra temática que no es la ligera, así como de, no, pues King Kong, güey, el Mago de Oz, que está basada en una obra. Que justamente, como todas esas producciones que después vimos, pues lo hacen más ligero, ¿no? O sea, como que las cosas muy escabrosas no las meten de esos textos y lo buscan más como el de, pues hazla musical y hazla que esté ligerita y que la gente tenga y familia. Y este güey decía eso. Exacto. Sí. Esa parte también es algo muy interesante, ¿no? Y pues ahí al final lo vimos un ratito, ¿no? Que sale peleándose por todos los temas de la película con el guionista, pero así como tú lo comentas, pues era un tema mucho de más de producción, ¿no? O sea, los productores, que básicamente los dueños, de grandes empresas de cine, pues ellos eran los que decidían qué entraba y qué no entraba, y como tú dices, cambiaban al personal como sus calzones, ¿no? A cada ratito. Y no me sirve este director, lo cambiamos y ya, otro, hasta que cayera el bueno, ¿no? Y lo mismo, y pues si eso era con los directores, pues ya te imaginarás con todo el resto de la parte que hace la película. Entonces, creo que esa parte está muy, muy bien reflejada. ¿Y qué otra cosa te gustó de la película, amigo? Pues mira, yo parte de la lectura que a mí me gustó es, hay una escena donde Mank se pone a hablar de Alemania nazi que apenas está surgiendo, y el güey dice, ¿no? Es que Hitler ya está haciendo un ejército y está haciendo campos de concentración para aprisionar judíos. Y entonces el magnate de los medios dice, una aberración, y suelta como un discurso político, y después voltea con su achichincle y le dice, ¿qué es un campo de concentración? Entonces eso habla mucho como de los medios, ¿no? Como este perro güey, que ladra para que los demás ladremos, y que él sabe por qué ladra y los demás no sabemos por qué ladramos. Entonces esta lectura que tiene desafiante y el cómo, o sea, a mí lo que me gustó, y creo, a pesar de que leí algunos artículos respecto a la película y algunos críticos y articulistas no lo ven así, a mí lo que me gustó es que creo que al final Mank sí tiene estos reality checks que todos debemos de tener, y que justo en algún momento de nuestras vidas, todas las personas, o por lo menos si queremos ser trascendentes y relevantes en este mundo, tenemos que tomarnos algunas veces las cosas en serio, y que a todos nos llegue ese momento en el que pues sí se tiene que comprometer el ideal, ¿no? Sí tenemos que tomar postura y que tenemos que tomar un lado. Por más que lo queramos evadir, siempre vamos a tener que tomar un lado. Si es que queremos trascender, si no, quedamos ahí en la indecisión, y este tipo al final creo que sí toma un bando y sí toma una decisión. Exacto. Y eso es como lo relevante de su personaje. Exacto. Y como dices, pues hay mucha de la crítica que habla que eso, ¿no? Que muy fría la película, que no hay un, ¿cómo le dicen? No hay una redención de los personajes y cosas así, sí. Pero yo creo que sí, o sea, como tú dices, sí, o sea, sí se enfrenta con todo, ¿no? Con todos sus demonios se va enfrentando de poco a poco, y como tú dices, pues va enfrentando sus idealismos, porque al final de cuentas,
todo lo que lo lleva a entrar en conflicto es los idealismos, defender su postura. Y pues mira, pues hasta estas alturas de la vida, pues digo, o sea, no es por él que las cosas cambiaron, no fue por su caso, pero el día de hoy pues nos trae esta historia que nos refleja, ¿no? Que pues mira, al final de cuentas pues sí es importante, ¿no? O sea, a pesar de que tú tengas conflicto con los demás, creo que sí es importante que entiendas lo que haces, y como tú dices, ese camino del héroe, ¿no? Decir, el momento, ¿no? O sea, y sí es importante lo que estoy haciendo, y aparte, o sea, este tema de las condiciones, ¿no? Las condiciones que te piden para cumplir tu contrato, ¿no? O sea, el poco humanismo que tenían estos magnates, de decir, güey, acaba de tener un accidente, güey, ¿no? Y no, güey, chíngale, órale, saca la chamba, rápido, apúrate. Y le mandaban a esta otra persona para que lo presionara, para que le dijera, güey, pues ya te pusimos una chica, órale, ponte a hacer tu chamba, ¿no? Y pues, o sea, a pesar de todo, pues va avanzando en su camino y obviamente pues se encuentra con sus demonios que también pues, lo hacen como que en ciertos momentos pues perderle un poquito de credibilidad frente a los demás, ¿no? Porque, o sea, sin duda alguna, si tú enfrentas las cosas en tus 5 sentidos, no les das armas para que te consideren, o sea, de entrada siempre lo consideran un bufón, ¿no? Pero pues, si estás en tus 5 sentidos y logras, como tú lo dices, ser un personaje muy inteligente, pero pues ya cuando se emborrachaba ya se dejaba ir a los lados, ¿no? Y ahora se emborrachaba ya se piraba, ¿no? Y ya como que, y ahí es cuando otra referencia de los Simpsons, que es como, pues, cuando se llevan los extraterrestres a Homero, y le echan el alcohol y le dicen, pues a ver quién te cree ahora, ¿no? Porque pues ya, exacto, si hueles alcohol, pues ya tal vez tu historia ya no sea tan creíble, ¿no? Sin embargo, pues siempre tuvo un punto y fue muy bien demostrado por el director de esta película. Entonces, sí, a mí también esa parte me gustó muchísimo. Entonces, y esa parte también cuando ya está súper ebrio y empieza a hacer todo el discurso de su película, de Cervantes y el Quijote, ¿no? Y este camino, y como que ahí soltándole sus verdades, ¿no? Con la historia del Quijote, y al final pues se para el Meyer y dice, güey, pues, date cuenta, güey, que aquí él te paga la mitad de tu sueldo, pero no porque le guste lo que escribas, sino porque le gusta cómo hablas, ¿no? Lo que tú dices, le gusta que estés aquí haciendo chistes. Exacto, es un ingenioso. Date cuenta, güey, que está siempre esta crítica que el hombre, mira, ahí ¿no? sí, Que cuando el hombre te pone en tu lugar, ¿no? Exacto. Y ahí sí no quemaremos ese momento, pero el final, bueno, antes de que sea el final de ese acto o de esa escena, el final del discurso de Mank es muy simbólico lo que sucede. Cuando vean lo que sucede... Ya puedes decirlo, seguro ya lo vieron. Ah, bueno, miren. Ya se les hizo la advertencia. Eso, o sea, a comparación de... O sea, esos son los detallitos que hacen la diferencia para que no sea una película de los 30. Cuando ese güey termina su discurso, vomita. Porque justamente, o sea, ahí es por un tema de alcohol y de comer. Pero ese es algo bien simbólico porque, o sea, lo sacó, ¿no? Ese vómito representa cuando liberas, cuando ya ese güey ya no podía contener esta parte de no me importa y voy a las pedas y pues con tal de que me paguen la peda y de estar aquí con estos güeyes importantes me voy a tragar lo que sea. Al final vomita porque ya por fin lo sacó, ¿no? Entonces a incluso se le baja la peda y el güey, si bien es vapuleado, ahí es cuando el güey se da cuenta de qué es lo que tiene que hacer, porque eso es como que, o sea, todo el tiempo hay flashbacks en la película, todo el tiempo los van explicando, pero es como para que sepas cómo llegó a ese punto, y creo que ahí es cuando toma la decisión de hacer este guión, que sabe que va a afectar a Hearst, pero de todos modos lo decide hacer porque ya por fin lo sacó del sistema y por fin ya tomó conciencia y bando de algún lado. Entonces ese vómito me parece como bien simbólico. Exacto. Muy representativo. Y también la otra lectura que tiene, amigo, es con respecto a los guionistas. Esa es también la que me gustó porque hace algunos años hubo una huelga de escritores en Hollywood y de hecho la decadencia que ahorita actualmente hay en el cine, y por ejemplo estas películas que
que tú has puesto en los otros capítulos, tanto de cine mexicano como de gringo, y el que pusimos en el pasado, las que iban en el último lugar, son hijos de esta crisis de escritores, ¿no? Que al final los escritores hacen un gremio, se ponen en huelga, y las cinematográficas dijeron, no te necesito. O sea, puedo contratar a chavos, puedo hacerlo yo, puedo voltear a ver a mi archivo y decir, pues en 1940 se hizo tal película, la voy a volver a hacer. Por eso es que tenemos tantos refritos, por eso es que hay guiones tan mal escritos. Y porque ya no se valora al guión. Entonces, Roma me gustó, sí, pero Roma no tiene nada que decirnos ante un buen guión. Sí, en cuanto a guión, ¿no? Está pobre, ¿no? No tiene nada. De hecho, la anécdota pues, es media pedorra. O sea, la anécdota... Sí. Entonces, es muy contemplativa, ¿no? Exacto, contemplativa. Y pues al final, o sea, sí, el cine es imagen, pero la imagen nunca le va a ganar al discurso. Exacto. Sí, exacto. Eso es lo que a mí también me gustó mucho de esta película, que es algo que siempre se ha platicado acerca de las películas, que si no hay un buen guión, muy bonita que esté, no tiene caso, ¿no? Hay muchas películas, como tú dices, actualmente, que los efectos especiales han avanzado muchísimo. Una de las cosas que yo siempre me quejo es el uso excesivo de la música moderna. Como tú lo comentaste, esta película pues tiene música hecha para la película, ¿no? Y últimamente siento que exageran en esta parte de decir, vamos a meterle aquí una super famosa, una de Queen, la de... no sé, una de las más famosas de Queen, la metemos aquí, sí. Y la gente... We are the champions. Ándale, we are the champions, ¿no? Y termina esa escena y 2 minutos después, ahora vamos a meterle una de AC/DC. Venga, ¿no? Entonces como que... no sé, no me acuerdo cuál, pero una de las películas recientes que vi hace poquito, una película que, te lo juro, que cada 5 o 6 minutos le metían una canción. Pum, 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 ¿no? Y dices, güey, o sea, como que siento que eso les quita el chiste, les quita lo padre. Y como lo dije en otro capítulo anterior, o sea, las películas que tienen su música original también es parte de envolverte, ¿no? De hacerte sentir que estás en ese mundo, que estás en esa época, que estás en esos momentos, ¿no? Y que te ayudan a envolverte más allá de que sea un sonido surround, ¿no? Entonces, como tú dices... Si no, ya son videos musicales, ¿no? Exacto. Como, sí. Así como los dices, y por ejemplo, eso le pasó a... La verdad no soy fan de esas películas, pero me enteré de esa anécdota. Pasó con Suicide Squad. Okay. Sí. Al parecer, o sea... Un director la filmó, presentó el tráiler, pero el tráiler no lo hizo el director, sino que lo hizo un director de videos musicales. Entonces, haz de cuenta que el director terminó la filmación, se lo pasaron a este director de videos musicales, hizo la edición, hizo el tráiler, se lo mostró a la cinematográfica y le dijeron, está perfecto, ya esperamos ver la película. Cuando ven el corte final de la película, no les gustó la película. Y dijeron, ¿quién hizo esta cochinada, güey? Porque el tráiler dijeron, son 2 distintos güeyes. Y entonces de la cinematográfica dijeron, no, a ver, contrata al güey de los videos musicales para que haga su propio corte. Y entonces ya no la grabaron de nuevo, sino que con el filme que tenían, ese güey le editó. Entonces quedó cochinada. Pues sí, así pasa regularmente, ¿no? Por ahí también creo que hubo una de caricaturas que se dice que fue precisamente estrategia, que fue la de Sonic. Empezaron a hacer mucho escándalo con la película, que se grabó y que al final de cuentas no quedó bien y que tenía errores y que fue una porquería, y luego la volvieron a hacer y ya la mejoraron según y retrasaron mucho su exhibición, pero muchos dicen que fue precisamente también una estrategia de ruido, que es una porquería, y ya que estén convencidos que es una porquería, ya sacamos lo chido. Pero sí, eso también son a veces estrategias. ¿Y qué te pareció el final, amigo? Bueno, no sé, yo me hubiera quedado con un corte antes. Parte explicativa, pues como que, ¿no? O sea, digo, acabarla como una película de los 30, pues en los 30 no acabó como de... Y Clark Gable ya no regresó con Scarlett O'Hara, ¿no? O sea, sí. Pudo haber quedado, pero bueno, está sí, bueno. Así como viendo en un cuarto, güey, con un traje moño, viendo hacia una esquina, güey,
y atrás y arriba fin, ¿no? Como en las películas de antes, ¿no? O sea, exacto, la pudieron haber acabado cuando gana el Oscar y que no se presente y que sacan el audio de Orson Welles hablando de ello, Ándale, pero ya lo sacan a él y man, carga tu Oscar y que le hacen como la entrevista. ándale. Este karaoke, porque por ejemplo, creo que lo de Orson Welles sí era real ese audio, Ujú. pero creo que se pudo haber quedado cuando el personaje de Lily Collins lo abraza y le dice que su novio sí está vivo. Ujú. Y que incluso ya le dice, ¿no? Nunca te tomas nada en serio, ¿verdad? Ajá, Y él le dice, ¿no? Solo cuando tengo que ser chistoso. exacto. Creo que ahí hubiera sido el final perfecto porque aparte está también esta estética de cómo se veían las nubes cuando filmaban en ese momento, Ajá, los paisajes que eran así desérticos, ándale. poblados. Una escena hacia las nubes tal vez también, ¿no? Así como tú dices, ya al final, ya Exacto. sacando, ya se acabó, nunca te tomas nada en serio y a lo mejor una escena que vaya subiendo hacia las nubes y ya, bueno, muy bien. Está bien, amigo, la verdad es que sí, como tú mencionas, pues es una muy buena película, vale la pena Sí. ver. Pues pasemos a la parte de la calificación. ¿Qué calificación le das de 0 a 5 palomitas y puedes utilizar medias palomitas? Yo le doy 4.5 palomitas. ¿No? Muy bien, amigo. Es que sí me rayó. Recomendado, o sea, gente que va a estudiar cine, por favor, vean el Ojo ahí. Ciudadano Kane y vean Mank, ¿no? Y vean ese tipo de películas para que entiendan y para Todo que lo después tiene. no nos pongan el stand de los besos. Exacto. Sí. Que también la vi, por cierto. Y está bien cool. Yo todavía no he visto eso, creo que la voy a dejar hasta el final. Posiblemente vea varias de las otras opciones que pusimos, pero sí, no hagan eso. Sí, yo también, la verdad es que también como tú lo piensas, a mí me encantó también la película, me pareció grandiosa. Como tú comentas, la parte de lo visual estuvo excelente, la música estuvo excelente, el personaje principal grandioso también, Gary Oldman, el cast muy bueno, la historia también está muy bien contada. Igual estaba también pensando en ponerle 5, pero la verdad es que, número 1, tampoco me gustó el final. Como dices, hubo cosas que estuvieron de más. Y a mí, o sea, más allá de mi gusto, creo que en términos de la roulette, también el tema le voy a dejar en 4. Yo le voy a dejar en 4. Por el final, y la otra parte, más que de manera personal, creo que está un poquito especializada. Sí. Hay muchos contextos, como tú dices, creo que es el contraste de lo que tú dices hace rato, que de repente sientes que las que hacen las películas nos consideran tontos y esta vez creo que es como que nos consideran demasiado inteligentes y demasiado contextualizados. Entonces creo que si no estás contextualizado, como lo dijimos al principio, como que tal vez sí te pueda parecer un poquito difícil y un poquito, digo, a mí no me pareció, pero creo que para el público en general puede ser como que, híjole, sí te tienes que dar una liguita de quién es este güey, de qué es esta película, entonces... Y haber visto algunas películas de la época, ¿no? Exacto, y si no estás tan familiarizado con eso, coincido contigo que de manera personal es una gran película, y sí me gustó y sí me encantó, y con gusto la volvería a ver, pero creo que para el público en general podría costarle un poquito más de trabajo por este tema, ¿no? De que sí tiene cosas ya un poquito más especializadas, y sí, o sea, si no estás contextualizado, posiblemente la primera hora te duermes, ¿no? Entonces, pero grandioso. Creo que un 4 es una muy buena calificación. Sí, no, y de acuerdo, amigo, con lo que dices, ¿eh? Sí está especializadona y sí hay cosas que están rebuscadonas. Ándale. Sí, muy bien, amigo. Pues nada más vamos a ver cómo anda la película en las otras páginas que no son tan confiables, pero pues no, es para comentar, ¿no? Entonces, primero veamos IMDb. En IMDb, el Metascore, que es la especializada, le está dando un 79 de 100. Está bastante bien, está en verdecito, muy similar a lo que la calificamos. Y en el caso de la crítica general, tiene un 7.2, como que un poquito más bajo.
tal vez sea este tema, ¿no? Que a lo mejor no todos le están agarrando el pedo, ¿no? A todo, al 100%. Y en el caso de Rotten Tomatoes, el tomatómetro, que es la parte experta, le da un 84%. Está muy bien, le da muy similar a tu calificación. Muy buena, es crítica experta. Y la audiencia le da un 69%, un poquito más bajito, posiblemente coincida con este tema de que pues a lo mejor mucha gente no está tan contextualizada y posiblemente no le pueda parecer tan interesante, pero amigos, y la vieron como película comunista, ¿no? Sí. Pero no es una película la comunista. Sí, me dijeron, qué momento, aquí no sale Hitler, me mintieron, ¿no? Está mi Hitler. Sí, exacto. Muy bien, amigo, muchísimas gracias. Gracias, amigo. La verdad es que vale la pena verla. Échensela. Sí, Y si no la entendieron la primera vez, a lo mejor y con este contexto pueden entender varias otras cosas de lo que estamos platicando, y si no, denle un poco más a la leída. Y pues también vean El Ciudadano Kane. Es algo, como tú lo dijiste, que tienes que tener ahí en tu portafolio de cineasta. A mí casi no me gusta el cine de esa época, pero sí hay muchas joyas y sí hay varias películas que, pues, si le gusta a uno el cine y le quiere entrar al cine, son referencia obligada y que sí me gustan. O sea, hay muchas que sí me gustan, a pesar de que no es mi etapa favorita del cine, pero sí es obligada a verla si nos gusta el cine para poderlo entender, porque pues, ahí está la semilla de lo que ahora vemos, ¿no? Entonces, muchas de las películas que vemos ahora tuvieron que haber visto los directores, los guionistas y los actores de estas películas y siguen teniendo estas referencias. Exacto. El Mago de Oz, King Kong, todas estas que se mencionan en la película, échenles un ojito y les van a gustar. Las básicas, exacto. Y pues si quieren también vean el episodio del oso bobo de Los Simpson, para que también más o menos ahí... Sí, esa es parodia, esa es parodia, sí es cierto, ¿ah? Esa es la parodia del Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane. Entonces ahí tenemos muchísimas referencias. Muy bien, amigo, cuéntanos qué tal tu experiencia con la ruleta. ¿Te gustó lo que te puso? ¿Te puso el reto que te puso? ¿Te gustó? Sí, la neta es que sí, ¿eh? O sea, yo ya tenía pensado verla, pero de pronto son estas que dices, la voy a ver y mañana, luego, ¿no? Y ahorita sí he estado como muy, o sea, sí la he visto que está muy hypeada, pero justo va a sonar muy mamador, pero estoy en un grupo de cine. Pero son estudiantes de cine y de cursitos que tomé de cine. Sigo ahí en el grupo que se armó para promocionar los cursos, y sí son como muchos chavos de cine y algunos críticos y gente especializada que da cursos, y sí traen mucho hype con esta justo por esta parte como más histórica, didáctica, claro, de aprendizaje para gente de cine. Exacto. Sí, Sí, me gustó, es que... Como comentas, desafortunadamente este año pues muchas cosas se tuvieron que detener en cuanto al cine, y no hubo muchas películas que nos llegaran a sorprender o asombrar. Y como tú dices, trae mucho hype porque creo que es de lo mejor que ha salido en este año, y sin duda pues podría considerarse como si en caso, no sé si vaya a haber premios o no sé qué, pero si lo hay seguramente se va a llevar algunos películas. Sí, creo que sí, perfil, ¿no? Creo que sí va a haber entrega de Óscares, y creo que, como decíamos en el anterior capítulo, está en la Cineteca. En la Cineteca, veanla en Netflix. De hecho, ahorita creo que va a estar cerrada la Cineteca. Sí. Es el que anda un poquito medio fea la zona. Sí, creo que a partir de 15, ¿no? Del 15 la iban a cerrar. Sí, ya, pero justo la pusieron en la Cineteca y en corrida comercial en todo el mundo, para que alcance la categoría y pueda ser nominada. Exacto. Muy bien, amigo. Pues muchísimas gracias. Gracias, amigo. Antes de despedirnos, no olviden darle like al video, amigos. Nos sirve muchísimo. Suscríbanse al canal, denle suscribirse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Síganos también en Spotify para que lo puedan escuchar si no tienen tiempo de estarlo viendo. Yo les sugiero que los vean, son más divertidos. Finalmente, pues acuérdense que estamos también en Instagram, donde en estos días que vamos a tomar unos descansos, como ya les había mencionado, este es el último capítulo del año, pero pues en lo de mientras ahí en Instagram cáiganle para llevarse algunas recomendaciones, porque además de Netflix, como hace ratito platicando con él fuera del video,
me contaba que pues, ahorita ahí en Netflix le está echando un poquito del último empuje a diciembre, y la verdad es que yo también he estado como explorando un poquito Prime y tiene muy buenas opciones, algunas nuevas, algunas viejitas, pero que vale la pena echarse en estos días que vamos a tener más tiempecito de descanso, de lo que está la cenita, etcétera. Pues entonces cáiganle también al Instagram para llevarse ahí algunas recomendaciones. Listo, amigo, muchísimas gracias por haber participado. Gracias, amigo. Nos vemos en el próximo episodio. El próximo Esperen, año. antes de irnos, amigos, el próximo año, como ustedes saben, pues también estamos en la Casa Tomada. Entonces la Casa Tomada va a regresar, no se les olvide, vamos a tener nuevos episodios, así que también caigan en la Casa Tomada. Y ahorita Ed tiene un muy gran programa que se llama, amigo, cuéntanos. Teníamos que hablar en Back to Radio todos los miércoles, 6 de la tarde, con repetición el sábado 6 de la tarde. Igual ahorita ya pasó el último episodio, bueno, se va a repetir, ¿no? Cuando vean esto, ya va a haber capítulo especial de Navidad. Pero si es un episodio nuevo, no es grabado, ahí va a haber una sorpresilla, igual un crossover. Pero ahí vamos a estar, entonces va a estar la roulette, Casa Tomada, teníamos que hablar, y pues igual tomamos descansillo, pero ya nada más con estas 2 últimas semanas del año que todo se muere, y ya para después del 8 de enero, pues ya tenerles ahí sorpresas, así que manténganse en sintonía. Excelente. Ahora sí, muchísimas gracias, amigo. Nos vemos el otro año. Gracias, amigo. Bye. Bye. Feliz 2020. La ruleta.